Quiero invitarte y que hicieras el favor de sacar tu escritura. Voy a estar usando la versión de la Reina Valera 1960. Vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a meditar en ella. Libro de San Mateo, capítulo 26, ya de último, ¿verdad? Vamos a buscar el versículo 58. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Amén. Hágame el favor de acomodarse en su silla. Sabiendo que el día de hoy es conmemoración de la Cena del Señor, ¿verdad? Quise compartir este tema con ustedes, que he titulado Seguidores de Cristo. ¿Quiénes son seguidores de Cristo? Amén. Levanta tu mano si tú crees que eres seguidor de Cristo y confiesa con tus labios: soy seguidor de Cristo. Soy seguidor de Cristo. Aleluya. Y es por eso que estaba citando este versículo. Amén. Que Pedro estaba siguiendo a Jesús de cerca o de lejos. De lejos. Amén. Pero quizá alguien puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con la Santa Cena? Porque sabemos que cada culto tiene su enseñanza. Y como en un culto de Santa Cena se nos debe de instruir en cuanto a la Cena del Señor. Y Dios me daba esta palabra. En esta semana Dios me la estaba dando, ¿verdad? Y yo tenía planificado, estaba haciendo otra prédica. Pero luego el Señor empezó a poner esto en mi corazón, este versículo. Incluso todavía yo estaba pensando, ¿verdad?, en estos días, pero ¿cómo puedo yo predicar acerca de esto si es culto de Santa Cena? Porque en cada culto debemos de encajar según el culto una temática, ¿verdad? Y yo estaba diciendo, ¿cómo puedo predicar acerca de seguidores de Cristo si es en una Santa Cena? Es como que yo vaya a predicar sobre el infierno en una boda, o que usted vaya a predicar acerca del matrimonio en un culto de funeral. Claro que no encaja, ¿verdad? Cada servicio tiene su encaje. Entonces, cuando estamos reunidos en la Cena del Señor, si nosotros leemos en el Nuevo Testamento qué fue lo que Jesús habló en la Santa Cena, nos daremos cuenta qué es lo que nosotros podemos enseñar. Amén. Entonces, yo estaba, ¿cómo puedo predicar de esto? Incluso dije, no, mejor voy a predicar otra cosa, dije yo, ¿verdad? Pero ya el Señor me lo había puesto en el corazón. Y yo dije, si el Señor me lo está poniendo es por algo, dije yo. Y solo empecé a meditar en la palabra y empecé a meditar. Amén. Y seguí meditando. Dios, como les estaba diciendo, puso esta palabra en mi corazón. A los días, pues, le doy gracias a Dios porque en medio de mis estudios es el dedo de Dios o el dedo del Espíritu Santo que cuando tú estás estudiando la Biblia, si tú estás estudiando con un propósito firme, no solo de querer aprender, porque el Señor no desea solamente que sepamos, el Señor desea discípulos. Amén. Amén. Y por eso cuando estudio yo realmente no solo quiero estudiar por entender, ni por saber más, sino que estudio porque yo quiero y tengo hambre. Y la palabra es el pan de vida para uno. Y el Espíritu Santo tocó mi mente, como dice aquel canto, y tocó mi corazón. Y cuando tocó mi mente pude entender qué era lo que Dios me estaba transmitiendo. Claro, ya había tocado mi corazón, yo he estado en esa presencia del Señor mediante estos versículos, pero el Señor conoce muy bien. Y cuando nosotros tenemos el deseo de aprender para compartir, el Señor no es tacaño, Él te va a compartir. Solo esta frase, como inicia el versículo. Mas Pedro le seguía de lejos. Y Dios tocaba mi corazón con esa frase. Y
el Espíritu me empezó a mostrar por qué Él me estaba mostrando esto y por qué Él me estaba enseñando esto. No para ser más sabio, sino para que yo pudiera transmitir esta palabra y que cada uno de ustedes se pudieran dar cuenta acerca de lo que el Señor, pues, está pensando y viendo acerca de nosotros. Como les dije, ¿qué tiene que ver esto con la Santa Cena? Tiene que ver mucho. Si tú vienes el día de hoy dispuesto a tomar de la Santa Cena, levanta tu mano. Si tú vienes dispuesto y dices, yo hoy voy a participar de la Cena del Señor. Yo, créame, espero este día ansiosamente. Ahora recordemos en qué momento estaba Pedro cuando seguía a Jesús de lejos. ¿En qué etapa estaba? Les voy a recordar algo. Pedro estaba en la etapa en la que ya habían conmemorado la Santa Cena. Amén. Si usted lee su palabra, se dará cuenta que aquí ya Jesús había establecido el nuevo pacto. O ya había instituido la cena. Ya había explicado acerca del pan y acerca del vino. Jesús ya había comido con sus discípulos. Es más, ya habían estado en el huerto del Getsemaní orando juntos. Aquí Pedro ya había comido de la cena del Señor. Es decir, ya había comido de su cuerpo y bebido de su sangre. ¿Y a qué lo quiero llevar yo con esto a usted, querido hermano? Es que en la Santa Cena yo quiero que vea esto. Hay un antes y un después. Y quiero que usted se le grabe eso en su mente y todos los días de su vida usted se recuerde de esto. La Santa Cena tiene un antes y tiene un después para cada uno de nosotros. Es decir, este era Pedro después de haber participado de la Cena del Señor. Pero antes de la Cena del Señor, Pedro había sido uno de los 3 que habían ido a prepararla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Nos damos cuenta entonces. Y esto era lo que el Señor me estaba diciendo. Está la conmemoración de la Cena del Señor. Pero para cada uno de nosotros hay un después. Y hay un antes. Porque usted dice, yo vengo porque hoy hay Santa Cena. ¿Cómo me lo voy a perder yo? La Cena del Señor es una bendición. Amén. Puede ser una bendición para tu vida o puede ser una maldición. Eso va a depender de nosotros, no de Dios. De parte de Dios solo esperamos bendición. Entonces, realmente, cuando Pedro estaba siguiendo a Jesús y lo hacía de lejos, fue después de la Santa Cena. Pero antes de la Santa Cena, él estaba preparando la Pascua. Entonces, esto es lo que Dios está hablando el día de hoy. Y Dios quiere que pensemos bien lo que estamos haciendo. Quiere que veamos en dónde estamos parados. Ahorita no hemos participado de la Santa Cena, pero ya va entre unos minutos vamos a participar de ella. Amén. Y luego de eso continúa el después de la Santa Cena. Esto es tan importante, hermanos. Y ahora quisiera que, para que usted pues pueda comprender un poquito más, quiero que usted me acompañe al Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo hebreo tenía una Pascua y la celebraban anualmente. Voy a llevarlos a algunos versículos para que usted pueda comprender lo que le estoy diciendo. Quiero que usted me acompañe en el libro de Éxodo, capítulo 12. Quiero que alguien me lo lea con la versión Reina Valera de la contemporánea. Quiero que usted se dé cuenta qué es la Pascua. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación, como fiesta solemne, en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Amén. Está hablando de la Pascua. Dice primero que es una fiesta solemne. ¿Sabe qué significa esto? Una fiesta que se lleva a cabo con respeto y honra y majestad. Es decir, no era un baile en el que se iban a poner a bailar, a reírse a carcajadas.
era una fiesta solemne. Es por eso que hoy en día hacemos la Santa Cena en un sentir. Amén. Ahora, dése cuenta, la Pascua era una fiesta solemne. Y aparte de ser una fiesta solemne, era perpetua. Estoy hablando de lo que era la Pascua para los judíos. Ahora vamos a leer en el mismo versículo, el versículo 24 con mi hermano Fernando, ahí está listo ya, con la versión Las Américas. 12:24. Ajá. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Aleluya. Dice cuenta, guardaréis esta ordenanza y está diciendo que la debemos de guardar generación tras generación. Que se la debemos de enseñar a quién. A nuestros hijos. Esto era la Pascua para los judíos. No les voy a leer todo lo que describe en el Antiguo Testamento acerca de la Pascua porque no vamos a terminar hoy. Ahora, Éxodo capítulo 13, versículo 8. Cuando Amén. llegue ese día les contarán esto a sus hijos, les dirán, esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Ahora, dése cuenta, Dios está enseñando en su palabra que cada judío debía enseñarle a su hijo. Esto es la Pascua. Y recordemos que la Pascua se celebraba para recordar el favor de Dios. ¿Cuál favor de Dios? Cuando salieron de Egipto. Entonces, desde aquí nos empezamos a dar cuenta qué es la Pascua y su importancia y su trasfondo, no solo histórico, sino espiritual. Ahora nosotros no somos judíos, pero también somos hijos de Dios y nosotros no debemos de guardar esta Pascua. ¿Saben por qué? Porque Jesús vino a perfeccionar esta Pascua. Ahora, recordemos, si la Santa Cena no fuera la perfección de la Pascua, Jesús hubiera quebrantado el mandamiento. Y Él no vino a quebrantar la ley de Dios, Él vino a componerla, a cumplirla. Es por eso que cuando Jesús viene y prepara la Pascua, Él instituye lo que es la Santa Cena. Y Él viene Jesús y lo enseña. Ahora, ¿por qué les cuento yo esto? Para que usted se pueda dar cuenta qué es lo que estamos celebrando ahorita. Hoy en día, nosotros no deberíamos pisotear la sangre de Cristo. ¿Y cómo la pisotearíamos nosotros? Tomando en vano su sacrificio, burlándonos. Porque si nosotros hemos creído y hemos aceptado a Jesús, pero nosotros, después de la Santa Cena, volvemos a nuestra vida común como humanos, estamos menospreciando. Yo sé que esto suena muy duro. Esto es duro y realmente lo es. Pero yo les quería dar este concepto histórico para que usted se dé cuenta qué tan importante es la Pascua y qué trasfondo espiritual transmitía. Ahora, ¿qué es lo que nosotros celebramos? La Biblia aclara que la Pascua para nosotros es Cristo. Amén. Ahora nosotros no debemos de matar un cordero. Amén. Sino que ahora nosotros lo hacemos mediante las figuras de lo que es el vino y el pan. Ahora, lo que Jesús hizo y dijo que lo siguiéramos haciendo. Y es por eso que el día de hoy lo estamos haciendo. Yo no quiero que usted piense que el Antiguo Testamento está dividido con el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a interpretar estos versículos? Como la Biblia dice que nuestra Pascua es Cristo, ahora nosotros debemos aprender aún de estos versículos. Amén. Ahora, yo quiero que leamos algo. Recordemos, cuando nosotros tomamos la Santa Cena aquí, ¿saben qué celebramos? Yo espero que usted sepa que está celebrando su salida, no de Egipto, sino de un mundo de pecado. Amén.
Eso es lo que celebramos, la salida de un mundo vano. Ahora, cuando usted toma la copa y come el pan, eso está profetizando y declarando con esa acción. Pero después de la Santa Cena, si usted vuelve otra vez a la vida vana, y a eso es lo que yo voy, hay un después de la Santa Cena y un antes. Esta Pascua no podía ser comida en cualquier lugar, no en cualquier fecha. Esta Pascua solo se comía en una fecha respectiva. Solo se comía en esa fecha y en esa fecha nada más se debía de comer, no se podía comer en otro lado. Tampoco si las personas tenían siervos, ellos no podían participar de esta Pascua. ¿Sabe por qué? Porque era un pacto entre Dios y los hebreos. Los que no han creído en Jesús no pueden participar de la Santa Cena, porque aún no han confesado a Cristo. Dese cuenta, el cordero debía de ser inmolado en la puesta del sol y la noche. Y eso significa que era dentro de las 6 a 7:30. Se puede dar cuenta que hasta tenían una hora para inmolar el cordero. Solo podía ser dentro de las 6 de la tarde a 7:30. Claro que en la Biblia no está esta hora, pero lo dice y esa hora corresponde a esta para nosotros, 6 a 7:30. El cordero debería de ser introducido a la casa con tiempo. Y esto significa que se celebraban en el mes de Aviv y Nisan, lo cual quiere decir que la fecha caía entre marzo y abril, y esto era anualmente. La Santa Cena nosotros podríamos celebrarla quizá a cada año también, hay iglesias que lo hacen así, pero la iglesia cuando se empieza a reunir la empezaron a celebrar semanalmente, el primer día de la semana. Ya después cada iglesia tomó su propio concepto y su propia tradición y nosotros la celebramos cada fin de mes o principio de mes. Pero la iglesia, los apóstoles, los primeros discípulos la celebraban cada día de la semana. Es por eso que usted encuentra versículos donde dice que ellos se reunían en las casas y compartían el pan. Cada inicio de semana se celebraba la Santa Cena y nosotros la celebramos a cada mes. Y entendemos claramente de que el conmemorar la Santa Cena del Señor, si sabemos el significado, quisiéramos comerlo y celebrarlo todos los días, porque conmemoramos la salida del pecado. Amén. Así como el pueblo celebraba la salida de Egipto. Y recordemos, Egipto es una figura del pecado del mundo. Entonces recuerde, cada vez que usted le dan la copa, usted está a punto de proclamar y confesar con su boca que usted ha salido del mundo de pecado. Y no es solo frente a nosotros, frente al que está de arriba. Amén. Amén. Recuerde que en la Santa Cena pusieron la mesa y Jesús estaba con ellos. Estaban alrededor de él. Jesús estaba con ellos. Ahora oiga esto. Jesús sabía quién le había de traicionar y entregar. Amén. ¿Esto qué significa? Dios conoce el corazón con el que usted se ha acercado el día de hoy. Dios conoce su corazón. Y esta enseñanza no es para ponerle suspenso a su vida ni miedo. Porque yo creo que si nosotros hemos confesado, no deberíamos de temer. Amén. Pero realmente, hermanos, esto se ha pervertido. No ven la figura de Cristo, de su sangre, no ven en la galleta o en el pan, no ven la figura del cuerpo de Cristo, solamente están disfrutando la galleta. Dicen, está tiesa, está salada, este agua está bien fría, está caliente, está rica. Imagínense que se degollaba al cordero y se salpicaba su sangre en la puerta, amén, en los postes, en la puerta, en la parte superior. Y recuerdo que esto se hacía por familia. Cada familia tenía que buscar su cordero, meterlo a la casa antes de la Pascua. Luego, este cordero debería de ser sin defecto, de 1 año. Ahora yo le cuento esto para que usted se dé cuenta cuán delicado era la Pascua para los judíos. Imagínense que el animal debería de ser perfecto y a una cierta edad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recuerde de que el cordero se asaba al fuego. No se podía comer la carne cruda ni cocida en el agua. ¿Se da cuenta? El cordero debería ser asado.
Imagínense, esto está en la Biblia. Yo les estoy comentando el versículo porque esto está en Éxodo 12:9 y no se los puedo leer porque no tengo mucho tiempo. Es por eso que nosotros, hermanos, la Santa Cena no la podemos tomar como querramos. Claro, todos aquí, yo no conozco los corazones, pero usted sí conoce su corazón. Usted sí conoce su corazón. Claro, usted puede decir, no, entonces me voy a arrepentir ahorita, voy a pedir perdón y me trago, me la empino y ya. Claro, Dios conoce su corazón y sabe si después va a estar como Pedro. Ahora quiero que usted vea esto. Pedro le dijo a Jesús y Pedro le dice no. Y Jesús se lo dice, no van a cantar los gallos antes de que tú me niegues. ¿Se da cuenta? Jesús conoce el corazón de Pedro y conoce el corazón de ustedes y de mí. Usted puede hacer aquí antes de la Santa Cena una promesa a la ligera. No, Señor, yo te prometo que hoy sí dejo de hacer esto y dejo de hacer lo aquello. Pero Dios conoce su corazón y sabe si usted tiene un corazón dispuesto o solo un corazón con vergüenza, que los que están a la par se den cuenta que usted no la tomó porque no quería quedar mal con ellos. Usted puede quedar bien conmigo, bien con sus hermanos, pero busquemos quedar bien con Dios, porque la Santa Cena se toma dignamente, no como cualquier bebida. ¿Y por qué les digo yo esto? No para meterle miedo, sino para enseñarles. Amén, para que en aquel día no lejano, usted, cuando esté frente a Dios, Dios sepa que a usted sí se lo dijeron. Entonces, Pedro se comprometió y dijo, yo no te voy a dejar. Y Jesús le dijo esto, me vas a negar. Y pronto vemos aquí, en la cita que les dije, a Pedro siguiendo a Cristo, pero de lejos. Andaba de lejos siguiendo a Jesús. Y Dios, esta es la palabra que me ha dado. Dios quiere que usted vea qué tan lejos o tan cerca está siguiendo a Jesús. El hecho que usted está aquí es porque está siguiendo a Jesús. Pero analicen este mensaje. ¿Estoy de cerca? ¿Estoy de lejos? ¿Qué tan lejos estamos? Si usted dice que es seguidor de Cristo, ¿qué tan cerca está de Cristo y qué tan lejos está? Realmente, para entender bien el concepto de la Santa Cena, es necesario leer el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la perfección de lo que estamos, de los sacrificios, porque eso lo dice en el libro de Hebreos. Jesús no vino a quebrantar ni un mandamiento. Está también el del día sábado, es un mandamiento, pero Jesús dijo que Él era el Señor del reposo, ¿verdad? Ahora descansamos en Él. Aleluya. Ahora, hermano, dése cuenta, Dios dio instrucciones de cómo era la Pascua, hasta cómo se debía de cocinar. ¿Se da cuenta qué tan delicado es la Pascua? No digamos la Santa Cena, porque ¿sabe qué? ¿Quién es el Cordero? Cristo. Dese cuenta, aquí no vamos a comer un cordero, vamos a comer el cuerpo de Cristo y vamos a beber de su sangre. Quizá alguien va a estar pensando como pensaron aquellos hombres en aquel día que dijeron, ¿este qué está hablando? Y vamos a comer su cuerpo, vamos a tomar su sangre. Cuando Jesús explicó que él, que comiera de su cuerpo, no iba a tener hambre, y el que tomara de su sangre no iba a tener sed, jamás. Entonces, este cordero que usted preparaba para la Pascua, no se podía desperdiciar nada. Y lo dice en Éxodo 12:10 y en el 34:25 dice que el cordero no se podía desperdiciar nada. Y lo que sobraba debía quemarse en el fuego antes de la mañana. ¿Se da cuenta? Todo tenía un orden antes de la mañana. Es decir, todo esto se tomaba con precaución y cautela y con respeto. Es por eso que esta era una fiesta solemne, al estilo de Dios claramente. Entonces, y este cordero se comía con pan y con hierbas. ¿Usted lo ha leído? Y está en Éxodo 12:8 y en Números 9:11 y en Deuteronomio 16:3. El cordero asado se comía con tortas de pan, pero este pan era sin levadura y las hierbas eran amargas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se comía pan sin levadura y hierbas amargas? Ahora nosotros entendemos cuál es el concepto de la levadura. Cuando se comía el pan sin levadura, que realmente no sabe tan bien, y se comían hierbas amargas, es decir, sin nada, era porque esto era lo que comía el pueblo cuando eran esclavos. Las hierbas le recordaban al pueblo
Las hierbas le recordaban al pueblo la vida amarga. Ahora yo quiero que usted nunca olvide de dónde Dios lo ha sacado a usted. El día que usted se olvide de aquella vida mediocre en la que andábamos en pecado, usted va a volver a regresar a esa vida. El día que usted se olvide de dónde Dios lo sacó, ese mismo día usted va a volver a ser el mismo de antes. Porque los que hemos creído en Cristo nunca olvidamos de dónde Él nos sacó. Y más bien testificamos y le agradecemos cada día de dónde Él nos ha sacado. Y esto nos mantiene siempre de rodillas delante de Dios. Amén. Entonces, el cordero debía de hacerse con cuidado. Y esta cena se debería de comer apresuradamente, con los lomos ceñidos y con los pies calzados y con el cayado en la mano. ¿Saben por qué? Porque así fue como salieron de Egipto, ceñidos, calzados y apresuradamente. Y cuando nosotros venimos de las tinieblas a la luz, es apresuradamente. Es por eso que no deberíamos de decir, bueno, ya llevo 5 años de ser cristiano, pero no he logrado dejar esto. Amén. El milagro que ha hecho nuestra vida ha sido instantáneo. Entonces, imagínense que hasta había una forma en que debería de comerse esta cena. Pero les aclaro algo, ya cuando para los tiempos de Jesús muchas de estas cosas habían cambiado ya. No en su totalidad, sino que había variado. Entonces, recordemos, la víctima de la Pascua no podía ser sacrificada en cualquier lugar, sino en el lugar que el Señor eligiera. Esto significa que usted no puede tomar de la Santa Cena si no es en una congregación donde han creído en Cristo, y es el cuerpo de Cristo. Como dice en Éxodo 12:46, dice que el cordero no se le podía quebrar ni un solo hueso. ¿Ve su similitud con Cristo? Porque Él es el Cordero de Dios. Y dice que ni un hueso de Él fue quebrantado. Y eso está en Números 9:12 y Éxodo 12:46. A ese cordero no se le deberían de quebrar huesos. ¿Se imagina cómo deberían de preparar el cordero? Con cuidado. Y esto significa que usted, cuando lee en el Nuevo Testamento, Jesús ni un hueso fue quebrado. Y ahí se ve el cumplimiento de la profecía. Entonces, si leemos el número 9:12, se va a dar cuenta que la Pascua no puede realizarse de cualquier modo. Y no se podía hacer conforme a la manera de los hombres, sino conforme al mandato del Señor. Amén. Y es lo que yo les estoy comentando ahorita. Entonces recordemos de que era una fiesta para celebrar todo el pueblo de Israel. Y miren, ¿sabe qué sucedía con aquel que no quería celebrar la Pascua? Era cortado del pueblo por la misma mano de Dios. Esto significa que el creyente está entre la espada y la pared. Porque si nosotros decimos, bueno, Señor, yo estoy mal, he hecho muchas cosas, la verdad que me cuesta, mejor no la voy a tomar. La Biblia está enseñando que aquel que menospreciaba la Pascua, porque tenía algún negocio, porque no estaba en su tierra, por esto y lo otro, cualquier excusa, que para nosotros se puede ser excusa no tomar la Santa Cena porque andamos en pecado, quizá andamos en pecados de lujuria sexual, o quizá andamos en pecados de cualquier índole. Pero eso no significa que usted como creyente pueda elegir cuándo y dónde tomarse la Santa Cena. Realmente todo el pueblo estaba obligado a celebrar la Pascua. Y hoy en día todos nosotros nos deberíamos de sentir obligados de participar de la Cena del Señor por amor. Entonces, por eso les digo, aquí ya estamos adentro, hermanos. Yo me acuerdo mucho de nuestro hermano Enrique al principio de la obra, cuando él nos predicaba y nos decía, ya estamos adentro, no hay que dar un paso atrás. Y eso les digo yo hoy el día de hoy, y se lo recuerdo, ya estamos aquí. Y espero que su decisión no sea seguir a Cristo de lejos, sino mejor sea acercarse a Cristo. Démonos cuenta, y he leído algunas cosas acerca de lo que es la Pascua. Recuerde que ninguna persona incircuncisa podía participar de la Pascua. Es por eso que nadie que no ha sido bautizado y creído en Jesús puede participar de la Santa Cena. Mire, en Éxodo 12:19, si alguien lo tiene ahí, para que no mire que yo me estoy exagerando, mejor lo vamos a leer. Éxodo 12:19. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado
esta persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Será cortado de la congregación. ¿Se da cuenta la severidad de esto? Entonces, recordemos que la Pascua que fue instituida en Egipto y debería de seguir siendo cumplida, y que Cristo la cumplió, porque ahora Cristo es nuestra Pascua. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. No necesitamos ser judíos para celebrar una Pascua. Como creyentes que somos, es suficiente creer en Cristo y celebrar a Cristo y su sacrificio. Porque cuando estamos aquí estamos celebrando la Pascua del Señor. Entonces, démonos cuenta la severidad, y por eso es una fiesta solemne. Amén. Y con esto que les he leído, quizá ahora usted puede entender más o menos qué significa una fiesta solemne. Entonces, ahora regresemos a lo que es Pedro, ¿verdad? Pedro estaba siguiendo a Cristo de lejos. Ahora vamos a irnos al capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 57, lo voy a leer. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Había sido qué? Discípulo de Jesús. ¿Se oye bonito eso, sí o no? Pero para entender quién es este José de Arimatea, vamos a irnos a San Juan 19:38. Para usted se va a dar cuenta de algo aquí. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, ¿se da cuenta? Secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora tenemos a otro seguidor de Cristo, pero este lo hace en secreto. Amén. En secreto. Y recordemos que aquí ya había pasado la Santa Cena, porque ya era el cuerpo de Cristo. Pero este discípulo lo estaba siguiendo secretamente y tenía una razón. Y él tenía miedo. Ahora, claro, esto se cumple en nuestras vidas todavía. Cuando usted está en su trabajo y donde sea. Si usted es discípulo de Cristo secretamente, es como José de Arimatea. Puede que aquí en su callejón todos sepan que usted es un líder, o es un hermano, o que tiene dones, ministerios, pero ¿qué hay de las tierras lejanas? Más allá de nuestra colonia, ¿será que la gente todavía ve reflejado en nosotros a Cristo? ¿Será que allá afuera nosotros hablamos como hablamos aquí y predicamos aquí? Y esto es para los que predicamos. Los que predicamos aquí en este púlpito, ¿será que tenemos las agallas de hacerlo en la calle también públicamente? ¿O nos agarramos de decir, ese no es mi ministerio, no es mi llamado? ¿Tenemos la fuerza y la convicción para declararlo en nuestro trabajo? Y hay un ejemplo, como nos decía nuestra hermana Vero, y ya nos contaba, ¿verdad? Se confrontó con testigos de Jehová, con mormones, con sus jefes, y todo lo que nos ha testificado ella, ¿verdad? Que por ser evangélica la despreciaban en el trabajo. Era objeto de burla. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que no fue discípula secretamente. Y ella puede estar feliz. Pero este hombre estaba cuidando su negocio. Estaba cuidando su vida económica. Él por eso lo hacía secretamente. Ahora yo quiero que vayamos a San Lucas. Y vamos a leer en San Lucas también lo mismo de este hombre. Y estamos hablando de seguidores de Cristo, no estamos hablando de incrédulos. O sea, estamos hablando de personas como usted y yo. Dice en San Juan 23, versículo 50. San Lucas 23, 50. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, pero seguía a Cristo secretamente. Pero a pesar de eso, mire, Dios lo usó
para que Él guardara el cuerpo de Cristo. Esto no es una invitación a que nosotros sigamos a Cristo secretamente, sino dése cuenta la misericordia. Si hoy usted dice, bueno, la verdad que en mi trabajo no saben que soy cristiano, en mi trabajo pues hablo como todos, en mi trabajo saludo, maltrato como todos, como cualquier jefe, en mi trabajo yo maltrato y hablo como quien sea. Usted tiene esperanza en esta hora. Dios puede usar su vida, así como usó la vida de José de Arimatea. Amén. Ahora vamos a irnos a hablar de un hombre tan popular y tan famoso que a través de su plática se nos ha enseñado una gran verdad. Y está en el libro de San Juan, capítulo 3. Del versículo 1 hasta el 15 es la historia de este hombre, pero solo vamos a leer unos versículos. Dice así: había un hombre de los fariseos. ¿De dónde? Fariseos. Ahora tenemos a un fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre también tenía una buena posición social. Este vino a Jesús de noche. ¿A qué hora vino a Jesús? De noche. Y le dijo, ahora oiga lo que le dice, Rabí. Le dijo, maestro, Rabí, sabemos. O sea que él no iba solo por él iba de parte de otros que creían en Jesús, pero por ser fariseos querían seguir manteniendo su estatus social. Amén, a pesar de que reconocían. Pero mire qué dice este. Sabemos que has venido de Dios como maestro. No estaban totalmente convencidos que era el Hijo de Dios aún. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora está otro discípulo que se llama Nicodemo. Amén. ¿Y por qué digo que era discípulo? ¿Por qué yo puedo afirmar esto? Porque si leemos en San Juan 19, vamos a leer algo. En San Juan 19, mire qué dice en San Juan 19. En San Juan 19, 39 dice lo siguiente. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, se da cuenta que lo recalca, porque es un tips para nosotros. No, miren hermanos, los cultos son de noche, ¿verdad? No busque a Dios solo de noche. No venga a la iglesia, no venga a buscar a Dios solo de noche. Y no solo en este lugar, háganlo en su trabajo, háganlo en la calle, en donde sea. Amén. Porque usted ya no está como Nicodemo. Usted ya cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces que nuestras acciones hablen por nosotros mismos. Entonces dice aquí en el versículo 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con como 100 libras. Se da cuenta, este hombre también tenía buen estatus social y vino a ungir el cuerpo de Cristo. Y el otro pidió poder sacar el cuerpo de Cristo. Dos personas que claramente, y esto estaba en el Antiguo Testamento, que Jesús fue contado entre los pecadores, pero su tumba iba a estar entre como de los hombres ricos. Es por eso que estos dos hombres, dése cuenta, Dios usó a una prosperidad de aquellos discípulos. Amén. ¿Se da cuenta? Usó la prosperidad de estos hombres para poder cumplir su palabra. Y con esto no significa que esto no significa que Dios está diciendo que podemos hacerlo de esta manera. Eso no significa esto. Esto significa que nosotros debemos ser mejor que ellos. Estamos hablando de discípulos. Estamos hablando de seguidores. Entonces, ahora vamos a irnos a Segunda de Reyes. Y discúlpeme que lo tengo saltando ahí del Antiguo al Nuevo Testamento, pero en Segunda de Reyes 17 yo quiero que oiga esto. Dice en el versículo 9. Y los hijos de Israel, ¿quiénes? Hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Se da cuenta? Hicieron cosas no rectas. ¿Y cómo lo hicieron? ¿A la luz del día o secretamente? Ahora nos damos cuenta. Si nosotros somos seguidores de Cristo, no debe de haber secreto. Quizá muchas veces en lo secreto hemos pecado. Quizá en lo secreto, quizá ahí en tu habitación nadie te ve. Amén. Quizá en tu trabajo nadie te ve. O quizá peor, quizá en tu trabajo no saben que eres creyente. No saben que eres un discípulo de Cristo. No saben que tú eres un seguidor de Cristo.
Quizás saben que eres un religioso más, pero no saben que eres un seguidor de Cristo. No saben que eres un seguidor de Cristo. Y recordemos que seguidor de Cristo no es aquel que anda defendiendo la palabra, sino es el que anda viviendo la palabra. Este es un seguidor de Cristo. Entonces, este pueblo de Dios estaba pecando secretamente. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué hay de nuestra vida secreta? De lo más íntimo. Amén. Dios lo sabe todo. Conoce el corazón de cada uno. Ahora, recordemos. Yo he puesto algunos ejemplos de algunos seguidores de Cristo. Y quise comenzar con Pedro, porque fue esta porción que Dios me mostraba. Que seguía a Cristo de lejos, no de cerca. Hay un antes y un después de la Santa Cena, hermanos. Como me decía un hermano hoy, me estaba hablando y me decía, nosotros debemos de ir de gloria en gloria. Y es cierto, nosotros como creyentes debemos de ir de gloria en gloria, no para atrás, no de reversa. Debemos de ir para adelante cada vez más. Debemos de caminar hacia adelante. Entonces, hermanos, hemos visto un poco acerca de Nicodemo y un poco de José de Arimatea y el pueblo de Israel. Eran seguidores de Cristo, seguidores de Dios. Amén. Entonces, hay un después de la Santa Cena que vamos a participar hoy. O seguimos siendo seguidores de Cristo secretamente, usted puede elegir, siguiendo a Cristo de lejos, como Pedro lo hacía. Y me da risa. No es porque me estoy burlando, sino me resulta gracioso que Pedro quería ver el final. Él quería ver el final. Por eso estaba siguiendo. Él quería ver cómo terminaba aquel hombre que decía ser el Hijo de Dios. Él quería ver qué pasaba con él. Un hombre muy curioso, ¿verdad? Y muy en su carácter, muy adelantado a hablar y prometer. Pero ya después del cambio de Pedro vemos la transformación cuando ya no era discípulo, sino era apóstol. Era un hombre entregado que murió y fue sacrificado por Cristo. Ahí él compuso su testimonio. Usted está a tiempo también de componer su testimonio, lo que han oído de usted, lo que usted ha hecho, lo que ha fallado, usted está a tiempo. Pero es necesario que usted siga y permanezca y busque, porque aquel hombre que huyó y lo negó, y el gallo cantó, después él predicó y se convertían miles. En su primer discurso más de 1000 personas se convirtieron. Ahora ya no le tenía temor ni a la justicia, porque fue azotado en el concilio. Y antes seguía a Cristo de lejos. No nos quedemos con este pensamiento de que, ay, no sé qué, ¿cómo negó a Jesús? No diga eso, mejor diga usted, ¿será que estoy negando a Jesús yo? En sus pláticas niega a Jesús usted. Y como me decía un hermano la vez pasada, también me decía, mira Pedro, porque a él le preguntaron, ¿eres tú de ellos? Y él le dice, no. Y uno le dice, hasta tu forma de hablar lo delata. Amén. Entonces, Cristo se tiene que reflejar en todo sentido. Amén. Entonces, hermanos, hay muchas clases de seguidores de Cristo. Secretamente, públicamente, de lejos. Pero mi invitación es que nosotros seamos una iglesia que siga a Cristo a la luz del día. No solo en la noche, como lo hizo Nicodemo, que de noche para que no lo vieran y no lo descubrieran. Sino nosotros vengamos de noche y estemos en el día también, donde quiera que estemos, nosotros estemos recordando las promesas de Dios, recordando su palabra, recordando quién es Él. Amén. Hermanos, ahora yo quiero decir esto que Dios ponía en mi corazón. ¿Qué haríamos nosotros si Jesús estuviera ahorita aquí? Si Él conociera como lo conoce, y Jesús estuviera ahorita en persona, y Él sirviera la Santa Cena, ¿cómo se sentiría usted? ¿Será que usted diría, ha valido la pena todos estos días guardarme entonces? ¿Ha valido la pena, Señor? Sírvame a mí primero, porque vale la pena. Mi sacrificio ha valido la pena. ¿O cuál sería su conducta en su interior? ¿Será que se sentiría acusado? ¿Señalado? No por su hermano, sino por usted mismo. Porque el diablo acusa y señala, pero la palabra enseña que también la conciencia nos señala en qué estamos fallando. ¿Cómo estaríamos nosotros? Imagínense por un momento
¿Cómo tomaría usted la Santa Cena? ¿Se sentiría digno de estar como discípulo de Cristo? Usted diría, yo soy tu seguidor, Cristo, yo soy discípulo tuyo. No hacen falta las personas que no respeten a Cristo, como aquel hombre que se llamaba Judas. Este Judas era un seguidor de Cristo. Nos damos cuenta, era otro seguidor de Cristo. Estaba aspirando para el apostolado, pero no llegó. ¿Saben por qué? Porque él verdaderamente no creía que él era el Hijo de Dios. Y por eso él dijo, lo voy a vender. Él estuvo en la Santa Cena, pero no estuvo en la oración de Getsemaní. ¿Saben qué estaba haciendo Judas en la oración de Getsemaní? Cuando estaba Jesús se llevó a sus 11 discípulos. Pero esto es increíble. Eligió a Pedro y a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Quienes eran Jacobo, que era Santiago, y Juan. ¿Sí, verdad? ¿Se da cuenta? De los 11 eligió a 3. Luego que dejó a Pedro, Santiago y Juan, a distancia de un tiro de piedra, fue Jesús a orar, arrodillándose. Amén. ¿Y sabe qué sucedió? En los momentos más angustiosos de Cristo, en los momentos más dolorosos, porque fue cuando lloró sangre, ¿sabe qué sucedió? Los 3 discípulos que eran los que Dios tenía en la mira, que Jesús tenía en la mira, que Dios le había entregado. Porque si se da cuenta, estos 3 mismos hombres son los que aparecen como columnas de la iglesia, Pedro, Juan y Santiago. Eran hombres ardientes, celosos de la palabra de Dios y celosos del testimonio de Cristo. Pero antes de ser así, a la par de Jesús estaban durmiendo. Amén. Eran discípulos de Cristo, pero estaban dormidos. ¿Cómo estamos nosotros? No estoy hablando literalmente, estoy hablando en el espíritu. Y para los espirituales lo entienden y lo captan. ¿Cómo estamos? ¿Estamos despiertos? ¿Velando? Porque ¿saben qué? La Biblia dice que Jesús está esperando la hora que el Padre le diga, ve por la iglesia. Jesús está velando. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Estamos velando con Jesús o estamos como los 3 discípulos? Durmiendo, porque el sueño y la tristeza es mucho. Aquellos hombres estaban tristes porque Jesús iba a morir. Usted puede estar triste porque hay perdición. Usted puede estar triste porque sus hijos tal vez no buscan a Dios. Usted puede estar triste porque muchas cosas dolorosas están pasando, pero que esa tristeza no lo desvíe porque hay algo importante que es su alma. Y su alma es tan importante que Jesús les dijo a los discípulos, acompáñenme a orar, estoy angustiado, velen y oren conmigo. Pero cuando regresó las 3 veces, los discípulos estaban dormidos. Amén. ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y te ha dicho, es hora de que me sirvas? ¿Cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de levantarte? 3 veces llegó. Y saben, hermanos, esta oración fue alrededor de 3 horas. Porque después de 1 hora se acercó y les dijo, ¿no han podido velar ni 1 hora? Se da cuenta, Jesús no oraba instantáneamente, Él oraba fervientemente. Y cuando la Biblia dice fervientemente, no está hablando de 1 minuto, 5 minutos, está hablando más de 1 hora. Amén. La primera vez oró 1 hora. Y dice, ¿por qué yo digo que duró más de 3 horas? Porque dice, luego regresó y oró las mismas palabras. Esto quiere decir que al mismo tiempo, la última oración de Jesús con sus discípulos fue de 3 horas. Y los discípulos dormidos. Seguidores de Cristo dormidos. Amén. Dormidos. Pero ¿saben qué era lo bueno? Que Cristo no había sido glorificado. Usted no ha tomado la Santa Cena ahorita. Está a tiempo de que usted pueda despertar. Y sabe que llegó Jesús a la 3.ª vez. Les dice, no han podido orar conmigo. Duérmanse. Luego les dice, levántense, pónganse de pie porque ya viene el que ha de entregarme. Por eso les digo, eran 11 discípulos los que estaban, 12 tomando la Santa Cena, pero 11 detrás de Cristo. Todos estamos aquí tomando Santa Cena. Mañana, ¿dónde vamos a estar? ¿Será que vamos a estar en comunión en el Espíritu también? ¿O cada quien por su lado también? Dice, ahí viene el que me va a entregar. ¿Quién era? Nada más y nada menos que Judas, que duramente se acerca y le da un beso y le dice, sálvate, Rabí. Como quien dice, si eres hijo de Dios, te vas a salvar. Se da cuenta el corazón de Judas. Dios y Jesús lo sabían. Conocía su corazón. Si usted quiere entender bien todo lo que le estoy diciendo, yo lo invito a que usted lea en Mateo, en San Juan y en San Lucas y en San Marcos.
Lea toda esta historia, usted se va a dar cuenta bien. Y no lea solo un libro, lea los 3 para poder, los 4 para poder entender qué fue lo que pasó antes de la Santa Cena, durante la Santa Cena y después de la Santa Cena. ¿Sabe qué pasó durante la Santa Cena también? El diablo entró por la boca de Judas. Si usted toma indignamente la copa, hermano, algo puede entrar en su vida. Quizá la Santa Cena va a ser para bendición o va a ser para que su corazón se siga endureciendo y diga, no, la Santa Cena pasada yo estaba haciendo esto y la seguía haciendo y no me pasó nada. Porque dice que Jesús, le preguntaron, Pedro le hizo señas, le dijo a Juan, porque Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús. Y le dice, ¿quién? Le enseñas. Así fue. Pregúntale quién va a ser el que lo va a traicionar. Y Juan le dice, ¿quién va a ser? Y le dice, el que le va a dar el bocado en su boca. Y cuando dice que, ahí lo aclara muy bien, cuando le dio de comer, dice que el diablo entró. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sabe qué significa esto? Durante la Santa Cena Dios nos está hablando. Amén. Y Él conoce su corazón. Si su corazón está pervertido, le va a decir, como dice la palabra, el que esté sucio, ensúciese más. Es lo mismo que dijo Jesús. Lo que has de hacer, hacerlo pronto. ¿Y sabe qué hizo Judas? Endemoniado, porque realmente estaba endemoniado, se levantó. Y los discípulos pensaron, los que no habían oído, pensaron que tal vez a comprar o darle a los pobres, porque él era el que tenía la contabilidad. Pero no, él fue a traer a los soldados y la gente que venía con palos, ¿verdad? Y miren, en el huerto, ¿sabe qué pasó? Jesús le dice a ellos, estuve predicando frente a ustedes, enseñándoles allá en el templo, y ahora me vienen a buscar con espadas, con palos. ¿Se da cuenta? Habían seguidores que lo escuchaban, pero a la hora de la hora estaban levantados contra el testimonio de Jesús. No creían en él verdaderamente. Sí, hay muchos en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia en sí. Que a la hora de la hora, a las horas de las pruebas, muchos se levantan con palos, diciendo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hermanos, si nosotros somos seguidores de Cristo, seámoslo en todo momento. No solo aquí en el culto, alumbremos donde quiera que estemos. Entonces, pero ¿saben qué? Es bonito imaginarse esto, que Jesús estuviera con nosotros. Yo les digo algo, no es necesario que Jesús esté ahorita con nosotros. No es necesario, porque Él ya estuvo aquí y ahorita está en el cielo. No es necesario que Él esté aquí para saber cómo se sentiría usted. No es necesario que Jesús baje ahorita a esta tierra para saber y para que nosotros le demostremos que le seguimos. Muchos dicen, ¿qué sería si estuviera Jesús? Yo si lo siguiera, lo amara. Mentiroso. Aquel hombre rico, cuando él estaba aspirando para discípulo, pero no lo logró. Fracasó en su búsqueda de Cristo. ¿Se da cuenta? No estoy hablando palabras de hombres. Realmente estoy predicando la palabra de Dios. Créanme, hermanos, hoy día no es necesario que tengamos a Cristo para decir que sí lo amamos. Porque yo he oído muchos así. Si estuviera Cristo, yo sí le hubiera amado, yo sí le hubiera seguido, yo hubiera dejado todo, no hubiera sido como Judas, no lo hubiera traicionado. ¿Sabe, hermano? No es necesario el día de hoy para demostrarle que le amamos y le seguimos. ¿Saben qué, hermanos? En su ausencia podemos mostrarle a Jesús nuestra compañía. Aquellos 3 discípulos estaban más cerca de Jesús, pero aún así seguían dormidos. Amén. Jesús necesitaba la compañía de ellos y ellos fracasaron. Solamente eran seguidores, pero no le estaban acompañando. Porque estaban dormidos y Jesús estaba sufriendo en su momento de agonía. Entonces, no es necesario, hermanos. Si tú le quieres demostrar a Cristo, a Dios, tu compañía, quieres demostrarle tu lealtad, quieres mostrarle tu pasión, quieres seguirle, quieres mostrarles tu amor a Cristo, puedes hacerlo en medio de este mundo lleno de lujuria. Puedes hacerlo en este mundo lleno de perdición, lleno de violencia, lleno de inmoralidad, lleno de engaño, lleno de mentira, lleno de sexualidad, lleno de avaricia.
En medio de este mundo le podemos demostrar a Cristo cuánto le amamos, cuán fiel somos, cuán leales somos. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Cuando estás ahí con tu celular, el Señor está viendo cuán leal eres. Cuando estás frente al televisor, el Señor está viendo qué tan fiel eres. Cuando estás frente a las personas, Dios está viendo. Cuando estás aquí predicando, Dios está viéndote. Tú aquí en el púlpito puedes decir esto y lo otro, pero Dios primero te está viendo a ti. Sabe que si lo que estás predicando lo estás haciendo bien. No creas que Dios, cuando estamos predicando, yo sé que cuando estoy predicando, yo sé que los ojos de Dios no están en la congregación. Primero los ojos de Dios están sobre mi persona, luego sobre ustedes. Así es esto. Nosotros podemos demostrarle la lealtad a Cristo, nuestro amor, nuestra pasión de que sí somos seguidores de Él en medio de este mundo, en medio de este mundo, en medio de esta sociedad, en medio de donde quiera que estés. Tú tienes la oportunidad de demostrarle cuán fiel eres a Dios. No es necesario tenerlo ahorita en huesos y carne. Bienaventurados son aquellos que aún sin verle creen y confían en Él y le aman. Y que aún sabiendo que no está, lo están viendo. Esos son los discípulos, esos son los verdaderos seguidores de Cristo. No hombres que pretenden amarlo, no hombres que pretenden ganar algo para Cristo, no. Cristo no necesita nada de ti ni de mí. Todo le pertenece a Cristo. Pero lo que sí es necesario, y Cristo quiere ver en nosotros, es ese fuego ardiente, esa pasión, ese amor, esa lealtad, en todo momento. No solo aquí, cuando estamos aquí sentados. Cuando vengamos al culto, nosotros deberíamos de tener y venir y decir, Señor, estoy aquí porque la verdad, yo me vengo a llenar porque mañana tengo que ir al trabajo y me tengo que enfrentar en un montón de cosas. Eso fue lo que les dijo Jesús a los 3 discípulos. Oren, vigilen, para no ser tentados. ¿Se da cuenta que viene después de la cena del Señor? La tentación. El diablo quiere que tú te burles de Cristo. El diablo quiere que tú te burles de la palabra. El diablo quiere que tú mientas. El diablo quiere que tú sigas tu vida tranquilamente, que no sientas ningún daño en tu corazón, que no sientas nada en tu corazón. Déjame decirte, si tú estás aquí y dices, yo estoy bien, déjame decirte, Dios te dice, estás mal. Porque cuando uno pretende ser justo, uno se ha olvidado de Cristo. Jesús dijo, sin mí, nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Sin Cristo nada somos. Si tú estás aquí es porque tú reconoces que necesitas de Cristo. Cuando yo predico, yo vengo a predicar aquí. No lo tomo a la ligera. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo y sé de que por cada prédica y por cada palabra que ha salido de mi boca he de dar cuentas. Dios allá arriba me espera con una hoja como de contabilidad. Y así para cada uno de ustedes. Hermanos, como hermanos y como humanos muchas veces fallamos. Y seríamos capaces de volver a darle la espalda a Cristo. Déjame decirte, si Jesús viniera ahorita en carne y hueso, encontraría muchos Judas, encontraría muchos Pedros en aquel tiempo, encontraría muchos que no tienen afecto por Cristo, sino nada más afecto por un libro, porque les gusta leer, se entretienen su mentalidad y su entendimiento. Como humanos fallamos y seríamos capaces de volver a darle la espalda si Cristo viniera, y muchos ni lo reconocerían, porque sin Cristo somos ciegos. Aquella gente estaba ciega, pero nosotros no estamos ciegos. Entonces, hermanos, demostrémosle a Dios ese amor. Déjame decirte, querido hermano, frente al pecado somos capaces de seguir siendo fiel a Jesús. Claro, pero ahora yo te lo pregunto, ¿qué hay de tu vida frente a la pornografía? ¿Qué hay? ¿Le eres leal a Dios? ¿Le eres leal a Cristo? ¿Leal al sacrificio? ¿Leal a lo que estás haciendo? Frente a la avaricia, ¿has dejado todo por seguir a Cristo?
Hubieron personas que aspiraban a seguir a Cristo, le dijeron, espérame Jesús, yo voy a ir a enterrar a mi familia. Y Él les dice, deja que los muertos se entierren a tus muertos, sígueme. Porque cuando es el tiempo de Cristo, es el de Cristo, no es el tuyo, y tienes que hacer lo que Él diga. Aquel hombre rico le dijo, Señor, yo quiero ir al reino de los cielos, quiero ser discípulo tuyo. Y le dice, deja todo, porque sabía que la riqueza le iban a estorbar como discípulo. Le dice, deja todo, véndelo y sígueme. Aquel hombre se entristeció porque tenía demasiado. Hoy muchos hay así. No es necesario que seamos ricos, no es necesario que seamos millonarios para renunciar al llamado de Cristo. Tenemos mucho trabajo. Tengo mucho trabajo, no tengo para ir a la iglesia todos los días porque tengo mucho trabajo. Tengo mucho que hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta? Hermanos, ¿qué hay de las circunstancias? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué hay frente al sexo? ¿Qué hemos pensado nosotros? ¿Qué hay frente a la inmoralidad? ¿Hemos permanecido? Hay un antes y un después de la Santa Cena. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos. Hay un antes y un después. Y todos los ejemplos de la Biblia que están aquí es para que nosotros hagamos la diferencia. Si hubo un Pedro que negó a Jesús, hagamos la diferencia. Si hubo un hombre que teniéndolo todo, dejó a Cristo, imagínense, aquel hombre rico no quiso seguir a Cristo por sus riquezas. ¿Y saben qué dice la Biblia? El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Esa es la miseria del hombre. Tener todo, pero no tener el amor de Dios en su corazón. Por eso dice Jesús, pretendiendo ser ricos, son pobres. Pero los que pretendemos ser pobres, dice Jesús, son ricos. Los que se hacen pequeños, para Él son grandes. Entonces, hoy es la Santa Cena. Hoy es una conmemoración. No es un culto cualquiera. Y este mensaje, estoy 100% seguro que Dios nos está hablando. Y saben, cuando Dios habla, como dice el dicho, es porque piedras trae. Después de la Santa Cena viene la tentación, vienen las pruebas. Es por eso que en la Santa Cena Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a dar la fuerza. Porque todo lo que estoy diciendo, el mismo Espíritu lo está diciendo ahorita. Y no estoy poniendo mis palabras a nivel de la Biblia, sino solo como inspiración, porque así dice la palabra. En parte profetizamos, en parte hablamos. Querido hermano, somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Desde que nos bautizamos y creímos, somos seguidores de Cristo. Pero no seamos cualquier seguidor. Aspiremos a ser verdaderos seguidores. Aspiremos. Fariseos lo intentaron. Me imagino el corazón de Nicodemo. ¿Por qué creen que estaba ungiendo el cuerpo de Jesús? Porque al final creo que Él era el Hijo de Dios. Y sentía su conciencia. Su conciencia estaba señalada. Y Él dijo, aunque sea, permíteme, Señor, hacer lo último. Lo último que hizo fue ungir el cuerpo de Cristo. Hermanos, esto es así. Seguidores de Cristo, de cerca, de lejos, secretamente, ciegamente o cómodamente. Sigamos a Cristo como la Biblia enseña y como Jesús nos pide. Ponte de pie en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Señor, tu palabra, Señor Jesús, nos ha hablado el día de hoy. Padre Santo, realmente, Señor,